Esta no es solo la historia de un hombre, es la historia de un dolor que no fue causado por elección propia, de una huida hecha con prisa, de una caída que marcó para siempre y de una gracia inesperada, sorprendente, que llega cuando todo parece perdido. Es la historia de alguien que perdió todo, pero encontró un lugar donde nadie lo juzgaba por su apariencia, donde nadie lo veía como defectuoso, donde fue tratado como hijo, aunque se viera a sí mismo como una carga. El nombre de él era Mefiboset, y su historia comienza mucho antes de la caída. Comienza con un nombre, con un linaje, con una guerra invisible entre tronos, promesas y pactos de sangre. Voltemos en el tiempo, antes de la caída, antes de la huida, antes del dolor. Era una mañana común en el palacio de Gibea. El sol entraba con suavidad por las ventanas altas, atravesando los cortinados de lino puro. El aroma de especias en el aire se mezclaba con los sonidos de los servidores en movimiento, preparando la mesa real. Guardias marchaban con precisión por los corredores de piedra. Todo parecía en orden, la apariencia de estabilidad, pero detrás de las cortinas y las paredes doradas, el reino de Saúl ya temblaba en silencio. Mientras los generales se reunían en secreto y mensajeros llegaban con informes de guerra, un niño corría por el salón central riendo. Mefiboset, pequeño e inocente, ajeno a la atención de los adultos. Él jugaba con pedazos de tela que imaginaba ser espadas y capas. El palacio era su parque. Cada columna una fortaleza, cada escalera un castillo de aventura. Lo que Mefiboset aún no sabía era que su nombre llevaba el peso de generaciones. Era nieto de Saúl, el primer rey de Israel, y hijo de Jonatás, el guerrero más respetado de la nación, leal amigo de David. Jonatás era conocido por su valentía, sabiduría y compasión, y aunque era el heredero del trono, hizo algo impensable. Renunció al poder por amor a la verdad, por amor a David. Su pacto de amistad era más fuerte que cualquier ambición política. Jonatás sabía que David era el elegido por Dios, y aún así no sentía envidia, sino honor. En esa época, los reinos vivían en tensión constante. Filisteos amenazaban las fronteras, rebeldes surgían en cada rincón, y dentro de Israel había desconfianza entre la tradición de Saúl y la promesa sobre David. Mientras tanto, Mefiboset continuaba jugando, sus pequeñas manos sosteniendo un cayado de madera como si fuera una lanza, haciendo ruidos con la boca que simulaban batallas que solo existían en su imaginación. Detrás de él, la niñera lo seguía sonriendo, llamándolo dulcemente, «Mi príncipe, cuidado». Pero él solo reía, corriendo por los corredores del palacio como si fuera dueño de todo, sin saber que aquel sería el último día en que correría libremente. A pocos kilómetros de allí, en un campo cubierto de polvo y sangre, se desenrollaba la batalla final de Saúl. El rey, ya exhausto, enfrentaba sus últimos momentos. Jonatás, al lado de su padre, luchaba con honor, pero el destino estaba escrito. La linaje real estaba a punto de ser quebrada, no por política ni estrategia, sino por algo que nadie esperaba. La voluntad divina de levantar un nuevo trono, una nueva casa, y cumplir una promesa hecha a un pastor de ovejas llamado David. Mientras todo esto sucedía, dentro del palacio, Mefiboset corría, jugaba y sonreía, ajeno a que el tiempo de la inocencia estaba a punto de terminar. La mañana siguiente parecía normal, con servidores limpiando los corredores con prisa, pero un fuerte olor a aceite y hierro comenzaba a invadir el aire, como si el propio palacio presintiera algo. Afuera, la polvareda se levantaba en el horizonte. Mensajeros iban y venían con urgencia,
pero nadie se atrevía a hablar alto. Sobre Gibea flotaba un silencio extraño, incómodo, como el instante antes de una tormenta. Y entonces, los portones se abrieron con un estallido violento. El ruido resonó como un trueno por los corredores de mármol. Un hombre entró tambaleándose, con la ropa rasgada, polvo en el rostro y sangre en su túnica, no solo suya. Había cruzado el campo de batalla para traer la noticia que nadie quería oír. Sus ojos desorbitados y su voz temblorosa miraron directamente a los guardias mientras gritaba: «Saúl está muerto, Jonatás también». Fue como si el tiempo se hubiera detenido. Las palabras parecieron atravesar las paredes, los salones, el suelo. En la sala contigua, la niñera de Mefiboset las oyó. Se quedó petrificada. El paño que usaba para limpiarle la cara al niño se le resbaló de las manos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella sabía lo que significaba eso. La linaje real había sido cortada. El trono estaba vacío. Y según las costumbres de los reinos vecinos, cuando un nuevo rey surgía, la antigua linaje era destruida, no por seguridad, sino por miedo, para que nadie más reclamara el trono. Mefiboset, que seguía jugando, riendo, imitando el sonido de batallas con un bastón de madera, era ajeno a la tragedia que acababa de abatirse sobre su casa. El corazón de la mujer latió con fuerza. Sabía que no había tiempo para explicaciones ni despedidas, solo para huir. Lo tomó en brazos con urgencia y salió corriendo por corredores, escaleras, portones, mientras el caos se extendía por el palacio. Otros criados intentaban huir también. Algunos recogían objetos, pero ella solo tenía un objetivo: salvar a ese niño. Mefiboset se asustó. No entendía lo que pasaba. Intentaba hacer preguntas, pero la respiración de su niñera era demasiado jadeante para responder. Con cada paso, el desespero aumentaba. El peso del niño en sus brazos, el dolor creciente en sus piernas, el miedo a que en cualquier instante alguien pudiera aparecer para quitarle la vida al pequeño. Y entonces tropezó. El tiempo pareció desacelerarse, como si todo sucediera en cámara lenta. El pie de la niñera resbaló en las piedras del patio. Intentó equilibrarse, pero el peso en sus brazos la tiró hacia adelante. Mefiboset cayó. Su pequeño cuerpo golpeó con fuerza en las frías piedras del suelo. El sonido seco del impacto fue cortante. Un grito agudo rasgó el aire. Ella intentó levantarse rápidamente. Corrió hacia él, pero al intentar ponerlo de pie, no pudo. Sus piernas estaban inmóviles, inútiles. Algo se había quebrado por dentro. Tenía apenas 5 años y en ese momento perdió la capacidad de caminar. La mirada de él cambió. El dolor físico era inmenso, pero el dolor emocional era aún mayor. No por la fractura en sí, sino porque todo desmoronaba al mismo tiempo. El trono, la familia, los sueños, la libertad. Ella lo abrazó con fuerza, intentando pedir perdón, aunque sin poder formar palabras. Sus lágrimas cayeron sobre el rostro del niño, que ahora lloraba en silencio, sin entender, sin reaccionar. En ese momento, el príncipe cayó, pero no fue solo una caída física, fue la caída de una identidad, el inicio de una vida de silencio, de escondite, donde el dolor se convertiría en rutina y la vergüenza en una compañera constante. Creciendo en un lugar llamado Lodebar, el nombre del lugar ya lo decía todo: sin pasto, sin palabra, sin comunicación, sin esperanza. Era un pueblo olvidado, enterrado entre colinas secas y tierras agrietadas por el sol. Nada florecía allí, ni la tierra ni los sueños. Era donde se escondían los que querían desaparecer y los que no tenían a dónde ir más. Fue allí donde Mefiboset creció. Años pasaron,
y el niño que un día corrió libre por los corredores del palacio, ahora se arrastraba por pasillos de barro. Vivía escondido en la casa de Maquir, un hombre generoso, pero que también cargaba sus propios traumas. La casa era simple, el techo goteaba en días de lluvia, el pan era duro, el agua a veces escasa, pero no era la pobreza lo que más dolía, era el recuerdo. Mefiboset pasaba horas mirando al vacío. Cierta noche, sentado bajo el único árbol seco del patio, se preguntó: ¿no es la primera vez? ¿Por qué conmigo? ¿Por qué mi historia tuvo que marcarse con tragedia, pérdida, una caída que ni siquiera causé? En Lodebar no había médicos, no había promesas, no había sueños. Allí se convirtió en un hombre. Aprendió a sobrevivir sin vivir realmente. A veces, mientras se lavaba el rostro en el pequeño arroyo que cruzaba la aldea, veía su reflejo y se preguntaba: ¿se acordará Dios de mí? Y el agua no respondía. Fue en Lodebar donde aprendió a vivir con miedo. Miedo a ser descubierto, miedo a ser recordado, miedo a esperar algo y ser nuevamente decepcionado. Así, Mefiboset se convirtió en un hombre cojo en los pies y herido en el alma, con el nombre de un príncipe, pero el corazón de un fugitivo, con una historia de realeza, pero una realidad de exilio. Y pensaba: quizás este sea mi fin, quizás el destino de los que caen es simplemente desaparecer. Pero lo que no sabía era que el cielo había escrito otro capítulo, y que incluso en Lodebar, la gracia encontraría un camino. Jerusalén, la ciudad del gran rey, ahora consolidada bajo el mando de David. Las batallas habían sido ganadas, el trono estaba firme, los enemigos silenciados, la nación en paz. Pero no toda guerra se libra con espadas. Algunas ocurren en el silencio del corazón. El rey David tenía todo: riqueza, influencia, respeto, pero cierta noche, mientras los músicos tocaban y los consejeros discutían leyes, el rey se ausentó de la sala. Caminaba por los corredores ahora con pasos lentos, como quien busca algo que no sabe nombrar. Se detuvo frente a un balcón y miró hacia el horizonte. La luna proyectaba su brillo plateado sobre los techos de Jerusalén, pero los ojos del rey estaban fijos no en el paisaje, sino en el pasado. Su corazón se llenó de recuerdos. Recuerdos de un amigo, un hermano de alma, alguien que estuvo a su lado cuando nadie más lo hizo: Jonatás. La memoria de aquel rostro era nítida, el sonido de su voz, el abrazo fuerte, el juramento hecho en medio de un campo bajo un cielo estrellado. Prométeme, David, que serás bondadoso con mi descendencia, incluso cuando ya no esté aquí. David lo había prometido con lágrimas en los ojos, con el corazón apretado, con el alma en alianza. Pero los años pasaron, llegaron guerras, la vida sucedió, y aquella promesa quedó guardada como un documento olvidado en el fondo de un cajón, hasta esa noche. Algo lo despertó por dentro, como si Dios soplara sobre su memoria. ¿Te acuerdas de lo que prometiste? La mañana siguiente, el rey llamó a sus servidores más cercanos. El salón estaba lleno de líderes, escribas, hombres de guerra, pero la pregunta que hizo David sorprendió a todos. ¿Existe aún alguien de la casa de Saúl a quien pueda mostrar bondad por amor de Jonatás? Hubo silencio. Algunos se miraron, otros bajaron la cabeza. Un nombre surgió de la boca de un servidor: Siba. Siba había servido a Saúl durante años y ahora servía a David. Conocía los caminos del pasado. Al ser llevado a la presencia del rey, escuchó de nuevo la pregunta: ¿existe aún alguien de la casa de Saúl? Siba dudó, pero respondió: aún hay uno, un hijo de Jonatás, cojo de los pies, que vive en Lodebar. David no hizo más preguntas. No quiso saber si era fuerte, si era digno,
si era útil para el reino. Simplemente ordenó: tráiganlo a mi presencia. En ese momento, la promesa olvidada fue reactivada, el destino fue redirigido y comenzó una jornada, porque el corazón del rey aún latía por alguien que todos habían dejado en el olvido. Y el nombre olvidado de un hombre cojo en Lodebar acababa de ser recordado en el trono de Israel. El sol ya estaba alto sobre las colinas de Lodebar. La polvareda roja se levantaba a la distancia, anunciando la llegada de algo inusual. Caballos, guardias, banderas. Una comitiva real cruzaba el desierto hacia un lugar donde nadie esperaba que los reyes se acordaran de visitar. Era raro ver movimiento en esos caminos olvidados. Allí no llegaban visitantes. Allí no se hacían invitaciones. Pero esa mañana, el rey había enviado su palabra. Mientras los habitantes miraban con desconfianza y temor, los soldados se detuvieron frente a la casa de Maquir. Golpearon fuerte la puerta. Toc, toc, toc. Por un instante, el mundo pareció congelarse. Dentro de la casa, Mefiboset sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El sonido de los golpes hizo que el miedo regresara con fuerza. Miedo antiguo, miedo familiar. Miró a la niñera, ahora más vieja, que lo observaba con ojos afligidos. Miró al suelo de tierra batida y en silencio pensó: es ahora, han venido a matarme. Después de todos estos años, finalmente me han encontrado. Por un momento consideró huir, pero ¿a dónde? Con sus pies cojos, con su historia herida, no había a dónde correr. La puerta se abrió lentamente. Los soldados no sacaron espadas, no lo llamaron rebelde, no lo acusaron de nada. Uno de ellos, con semblante serio, simplemente dijo: Mefiboset, hijo de Jonatás, el rey David quiere verte. Las palabras fueron como un rayo en su mente. Su nombre, sus ancestros, David, el nuevo rey, el antiguo rival de su abuelo. El corazón le latió con fuerza. ¿Por qué ahora? ¿Qué quería con él? ¿Sería venganza disfrazada de bondad? ¿Misericordia o una trampa? Mefiboset bajó la vista. Las memorias de la infancia vinieron como olas violentas. Los corredores del palacio, el rostro de su padre, la caída, el exilio, el silencio. No dijo una palabra, solo asintió con la cabeza y fue colocado sobre un animal, rodeado por soldados, llevado de vuelta al lugar que un día llamó hogar, pero ya no era el mismo. Ya no era el niño que corría entre columnas doradas, era un hombre quebrado, cabizbajo, lleno de preguntas y sin preparación para lo que estaba por venir. Mientras los caballos avanzaban hacia Jerusalén, no sabía que no estaba siendo llevado a un juicio, sino a un reencuentro con la gracia. El viaje fue largo. Mefiboset mantuvo los ojos fijos en el suelo durante casi todo el trayecto. No quería ver las miradas de los soldados. No quería sentir el peso de la duda en cada rostro que lo observaba. A medida que se acercaban a las murallas de Jerusalén, su respiración se hizo más pesada, el corazón latía descompasado. Cada metro que lo acercaba de nuevo al palacio, sentía como si caminara hacia un tribunal donde su sentencia ya estaba decidida. Finalmente llegaron. Los portones se abrieron, los guardias se alinearon, las trompetas sonaron a lo lejos, pero Mefiboset no escuchaba nada con claridad. Su mente estaba sumergida en voces del pasado. Ya no perteneces a este lugar. Eres solo un cojo. Se reirán de ti. Eres una vergüenza para la linaje real. Intentó respirar hondo. Intentó parecer calmado, pero por dentro estaba completamente hecho pedazos. Lo guiaron 2 soldados hasta la gran sala real. Las columnas altas, las ricas tapicerías, la luz que descendía de los vitrales. Todo parecía tan distante, tan inalcanzable. Y entonces vio a David, el
el hombre que ahora ocupaba el trono que un día fue de su abuelo, el amigo de su padre. El corazón le latió con fuerza. ¿Por qué ahora? ¿Qué quería con él? ¿Sería venganza disfrazada de bondad, misericordia o una trampa? Mefiboset bajó los ojos. Las memorias de la infancia vinieron como olas violentas. Los corredores del palacio, el rostro de su padre, la caída, el exilio, el silencio. No dijo una palabra, solo asintió con la cabeza y fue colocado sobre un animal, rodeado por soldados, llevado de vuelta al lugar que un día llamó hogar, pero ya no era el mismo. Ya no era el niño que corría entre columnas doradas. Era un hombre quebrado, cabizbajo, lleno de preguntas y sin preparación para lo que estaba por venir. Mientras los caballos avanzaban hacia Jerusalén, no sabía que no estaba siendo llevado a un juicio, sino a un reencuentro con la gracia. El viaje fue largo. Mefiboset mantuvo los ojos fijos en el suelo durante casi todo el trayecto. No quería ver las miradas de los soldados. No quería sentir el peso de la duda en cada rostro que lo observaba. A medida que se acercaban a las murallas de Jerusalén, su respiración se hizo más pesada. El corazón latía descompasado. Cada metro que lo acercaba de nuevo al palacio, sentía como si caminara hacia un tribunal donde su sentencia ya estaba decidida. Finalmente llegaron. Los portones se abrieron, los guardias se alinearon, las trompetas sonaron a lo lejos, pero Mefiboset no escuchaba nada con claridad. Su mente estaba sumergida en voces del pasado. Ya no perteneces a este lugar. Eres solo un cojo. Se reirán de ti. Eres una vergüenza para la linaje real. Intentó respirar hondo. Intentó parecer calmado, pero por dentro estaba completamente hecho pedazos. Lo guiaron 2 soldados hasta la gran sala real. Las columnas altas, las ricas tapicerías, la luz que descendía de los vitrales. Todo parecía tan distante, tan inalcanzable. Y entonces vio a David, el rey, el hombre que ahora ocupaba el trono que un día fue de su abuelo, el amigo de su padre. Se acercó tambaleándose. Sus pies no lo sostenían bien, su alma aún menos. Y entonces cayó de rostro en tierra, sin coraje para levantar los ojos, y con una voz débil, empapada de vergüenza, dijo: ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Hubo silencio. Por un instante, todo se detuvo, y luego David se levantó. Los pasos del rey resonaron por el salón, pero con una ligereza inusual. Se acercó despacio, miró a aquel hombre caído, y no vio solo piernas cojas, no vio solo harapos de pobreza. Vio el hijo de su amigo, vio la promesa que había hecho bajo el cielo, vio a alguien que la gracia había elegido restaurar. David entonces dijo con voz firme y cargada de emoción: Mefiboset, no temas. Restituiré a ti las tierras que pertenecieron a tu abuelo Saúl, y comerás pan a mi mesa todos los días de tu vida. Esas palabras fueron como truenos de misericordia, rompiendo décadas de silencio. Mefiboset no podía entenderlo. Yo, un perro muerto, yo, cojo, yo, olvidado, humillado, indigno. Pero allí, frente al rey, descubrió que la gracia no espera perfección, solo espera presencia y obediencia al llamado. David mandó preparar un lugar a la mesa, no al pie, no entre los servidores, sino entre los hijos. Sí, entre los hijos. El cojo de los pies pasó a sentarse entre los príncipes, a comer con los hijos del rey, a vivir bajo el techo de la promesa. Todos los días, pero había algo aún más poderoso que los alimentos, lo que esa mesa escondía. Allí nadie veía sus pies, nadie veía sus limitaciones. Allí no era recordado por la caída, sino por el llamado. En la presencia del rey, sus traumas no hablaban más alto, sus cicatrices no definían su valor, su historia ya no era un rastro de dolor, sino un testimonio de redención.
La historia de Mefiboset no es solo un recuerdo de las Escrituras, es un espejo, un reflejo. ¿Cuántos de nosotros hemos caído, hemos tropezado en medio del caos de la vida y hemos quedado marcados por dolores que no siempre fueron culpa nuestra? ¿Cuántos hemos crecido en lodebares emocionales, lugares sin esperanza, sin palabra, sin sonido? ¿Cuántos de nosotros aún escuchamos las voces del pasado diciéndonos: no eres digno, estás demasiado roto, has sido olvidado? Pero hoy, el Rey está llamando nuevamente. Él pregunta: ¿hay alguien a quien pueda mostrar bondad? Y la respuesta eres tú. Tú que cargas traumas. Tú que perdiste la identidad. Tú que has vivido escondido. Tú que te sientes lejos de la promesa. La invitación no es para merecedores, es para los quebrantados, para los que piensan que ya no hay más oportunidades, para los que han dejado de intentar caminar con sus propias fuerzas. La mesa del Rey sigue preparada y hay un lugar con tu nombre. Sí, con tu nombre. Porque en la mesa de la gracia no se ven los pies cojos, solo se ve el corazón restaurado y el amor que cubre el pasado. Puedes haber caído, pero el Rey no te ha olvidado. Puedes sentirte indigno, pero Él aún te llama hijo. Y si hoy escuchas su voz golpeando la puerta de tu lodebar, no te escapes. Simplemente di: aquí estoy. Y la gracia te levantará. Y si conoces a alguien que necesita oír esto, alguien que vive escondido en un lodebar emocional, comparte este mensaje. Puede ser que hoy la gracia también vaya al encuentro de esa persona. Suscríbete al canal para más historias que revelan la luz detrás de las sombras.